En este módulo vamos a analizar el comportamiento del consumidor y vamos a ver qué factores influyen en este comportamiento de un individuo como consumidor. Un individuo está sometido a diferentes estímulos y factores que influyen en su comportamiento. En primer lugar están los factores internos. Una persona, dependiendo de cómo sea, se comportará en el mercado de una manera u otra. Pero por otra parte tenemos estímulos externos. Y estos estímulos externos se sitúan a nivel micro y a nivel macro. A nivel micro están todos los grupos a los que él pertenece o puede pertenecer o se siente identificado con ellos. Y a nivel macro están todos aquellos aspectos que están en el entorno y impactan en todos los grupos, incluidos aquellos a los que yo no pertenezco, pero formo parte de ello. Hablamos de factores como la cultura o la estratificación social. Vamos a analizar entonces a esos tres niveles cómo puede ser el comportamiento de un consumidor dependiendo de cómo le afecta el macroentorno, el microentorno y sus circunstancias internas. Comenzamos por los factores externos a nivel macro. A nivel macro vamos a entrar en analizar dos factores fundamentales. El primero es la cultura y el segundo es la estratificación social. Definimos la cultura como la configuración de conducta y comportamientos que se aprenden, comparten y transmiten por los miembros de un grupo social y que los hacen distinguirse de otro. Básicamente la cultura es ese conjunto de valores, de modos de actuar, de lenguaje, todos aquellos elementos que distinguen un grupo de otro. Una cultura luego tiene subgrupos, pero una cultura es algo más grande. Es un grupo social muy grande. La cultura se mide por varias dimensiones y a su vez una cultura tiene producciones que afectan en las personas. Las dimensiones por las cuales vamos a medir una cultura son la dimensión simbólica, la identidad, la social y la conductual. La simbólica es el conjunto de símbolos, la simbología que comparten los miembros de una cultura y que además no tienen por qué ser exactamente los mismos que los de otra. A lo mejor la cultura occidental y la cultura oriental tienen diferentes símbolos e incluso cómo interpretan los mismos símbolos es diferente. La dimensión de identidad es cómo una cultura se distingue de otra, cuáles son todos los elementos que hacen que permiten identificar a una cultura y diferenciarla de otra que es diferente. La dimensión social de la cultura se refiere al modo en el cual todos los elementos de la cultura afloran en la sociedad a la cual pertenece y afectan a los individuos. Y también estudia cómo, al revés, la cultura se ve influida por el comportamiento de sus individuos. Es una relación bidireccional. Y por último, la dimensión conductual sirve para ver de qué modo la cultura se traduce en una serie de conductas o comportamientos. Por otra parte, la cultura tiene producciones. Como resultado de la implantación de una cultura surge una serie de valores, que son aquello que sustenta la cultura, aquello que sustenta y que cimenta la cultura son los valores. Las normas, aquello que se debe o no se debe hacer. Las costumbres, aquello que está aceptado y se repite, o la conducta que no está aceptada y no hay que repetir, es una costumbre que se arraiga o que se desecha. El lenguaje, cómo se comunican las personas que comparten una cultura. Y por último, lo que decíamos, las conductas. Todo eso son producciones que surgen de la implantación de la cultura en un grupo determinado. El otro factor que vamos a medir macro a nivel macro cuando estemos analizando el macroentorno es de qué modo influye la estratificación social en un individuo. Y con respecto a la estratificación social diremos que tiene dos dimensiones, las funcionales y las simbólicas. Las dimensiones funcionales de la estratificación social se refieren a todos aquellos aspectos que son objetivos y que permiten estratificar por causas objetivas, por ejemplo, el nivel de estudios, el nivel de ingresos, todo eso son dimensiones funcionales y permiten decir que pues, un médico está mejor considerado que una persona que limpia las calles. Esas son dimensiones funcionales de la estratificación social. Y las dimensiones simbólicas tienen que ver con la reputación. Independientemente de cuál sea mi nivel de ingresos, yo tengo una reputación que hace que esté considerado de un cierto modo por encima de otro que está considerado de un modo más bajo porque tiene menos reputación. De esas dos dimensiones sale el estilo de vida, al cual pertenecerá
cada individuo. Cuando hablamos de análisis del microentorno, tenemos que centrarnos en los grupos. ¿Qué es un grupo? Pues un conjunto de personas que interactúan, se influyen y tienen conciencia grupal. Es interesante. Un grupo lo es si tiene conciencia grupal. Yo no perteneceré al grupo de los skinheads si sé que pertenezco a ese grupo y además tengo una cierta afinidad, comparto normas, comparto valores, comparto aspecto, comparto conducta, todo eso. Es importante el matiz de que tiene que tener muchas cosas entre sí que además permitan diferenciarlo de otros grupos y tiene que tener una conciencia grupal. Existen diferentes tipos de grupos, se pueden clasificar de dos maneras, los de pertenencia y los de no pertenencia. Los de pertenencia son aquellos a los que pertenezco y los de no pertenencia son a los que obviamente no pertenezco. Dentro de los de pertenencia los hay de dos tipos, primarios y secundarios y formales e informales. Los primarios y secundarios se refieren a si hay mucho o poco contacto. En los grupos primarios el contacto es continuo y en los grupos secundarios hay mucho menos contacto y más esporádico. La influencia de un grupo primario sobre un individuo es mucho más fuerte que la de un grupo secundario. Y con respecto a la formalidad o informalidad del grupo, puede haber grupos formales, que son los que están bien estructurados, y los informales, que son aquellos que se forman de una manera un poco espontánea y están menos estructurados. Por otra parte, tenemos los grupos de no pertenencia. Son los grupos a los que no pertenezco, pero me influyen de alguna manera. Y tenemos dos tipos de grupos de no pertenencia que me pueden influir. Por un lado tenemos los disociativos y por otro lado los de aspiración. Los de aspiración son aquellos a los que yo no pertenezco, pero sí me gustaría pertenecer. Es decir, a mí me gustaría que se me relacionara con las personas de clase alta. No pertenezco a ella, pero me gustaría pertenecer a ese grupo. Y entonces me rodeo de símbolos que me hagan parecer de clase alta. Comprar un reloj caro, comprar un coche que aparente, todos esos son símbolos porque tengo un grupo de aspiración al que quiero pertenecer. Y los grupos disociativos son aquellos a los que no quiero pertenecer. Por otra parte, puede ser el efecto contrario. Yo no quiero ser considerado una persona frívola o de alta clase o pija o lo que sea. Con lo cual, me rodearé de símbolos que me alejen de ese grupo al que no quiero pertenecer. Es decir, son grupos a los que no perteneciendo, su existencia me influye. ¿Y cómo me influye un grupo? Me influye de cuatro maneras. Principalmente los grupos de pertenencia, porque tienen más contacto directo conmigo, pero también los de no pertenencia, me influyen de cuatro maneras. Proporcionándome recompensas si estoy dentro de lo esperado, castigos en caso contrario, me dan referencias de cómo tengo que comportarme y me proveen de información. Y este es un punto muy importante. Me dan información que me permita sentirme valorado e integrarme más en el grupo. Y la tercera manera de la cual influye un grupo en un consumidor, cuando hablamos de consumo, es en la manera de consumir. Desde este punto de vista tenemos dos tipos de consumo de un producto. Cuando un producto está considerado como aceptado dentro de un grupo, será un producto viable. Y el consumo será público. Y cuando un producto no está aceptado, el consumo será privado. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiero, que pertenezco al grupo de los Rastafaris o de los heavy metals. Si yo tuviera que comprarme un disco de un cantante de canción melódica, esa canción, ese cantante no estaría aceptado dentro de mi grupo, con lo cual no sería viable. Por lo tanto, el consumo de ese producto, si yo lo consumiera porque tengo afinidad, porque me gusta, tendría que hacer un consumo privado. Pero en el coche, cuando me monto en el coche, la música que pueden oír el resto de las personas que pertenecen a mi grupo tendrá que ser la que está socialmente aceptada, es decir, el producto que sea viable. Y por otro lado, el grupo marca lo que es exclusivo o no exclusivo dentro del grupo. Por ejemplo, si tú perteneces al grupo de los moteros de Harley Davidson, probablemente pues un complemento que sean unas maletas o algo así, serán considerados como algo exclusivo dentro de ese grupo, que si lo extrapolas y lo sacas al grupo de los fanáticos de Britney Spears, pues no tiene ningún significado. Entonces, en el consumo de los productos, el grupo marca la viabilidad y la exclusividad.
interesa centrarse en uno de los grupos particulares que en Occidente es el más influyente, el grupo social más influyente sobre un individuo, que es la familia. Cuando analizamos la familia como grupo social, nos interesa, en primer lugar, cómo se toman las decisiones de consumo. Hay familias que toman las decisiones de modo autónomo, cada individuo por su cuenta. Hay otras que toman las decisiones por dominio. Una de las figuras es la que toma la decisión y las demás acatan. Y hay otras que son sincréticas en la toma de decisión de qué consumir. Vamos a comprar un televisor. Bueno, pues todo el mundo opina y se consensúa la decisión entre todos. Dependiendo de la estructura de la familia, será un tipo de decisión u otro. Las personas que nos dediquemos a fomentar el consumo tendremos que tener en cuenta quién es el que decide al final. Uno, todos o cada uno por su cuenta. Por otra parte, en una familia es interesante como grupo social porque suelen identificarse todos los roles que pueden existir en el proceso de la compra, desde el iniciador, pasando por el informador, el prescriptor, decisor, comprador y usuario. El iniciador es aquel que inicia la compra. Necesito o necesitamos un televisor nuevo. El informador es aquel que busca alternativas. El prescriptor es aquel al que se pregunta y normalmente su decisión es tenida en cuenta, suele ir a misa. Es aquel que sabe muchísimo de televisores. O es el mismo informador porque se ha informado, o es un miembro de la familia porque es un experto. O simplemente es alguien al que siempre se hace caso. El decisor es el que finalmente toma la decisión, tiene relación con el punto anterior. El comprador es el que realiza el acto de la compra, va a la tienda y la compra, y el usuario al final es el que lo usa, que puede ser todos. Todos los roles del proceso de compra suelen estar representados en el grupo tan particular que es la familia. Es interesante saber quién ostenta el poder. No hablo de las decisiones, estoy hablando del poder, no es lo mismo. Quién toma las decisiones con quién tiene el poder real sobre la familia. Otra parte que hay que analizar es en qué etapa se encuentra una familia. Tradicionalmente se hablaba de 8 etapas en una familia. La primera es la soltería, cuando una persona convive sola. La segunda es cuando se junta una pareja que no tiene hijos. Este es el grupo que ahora se llama Teens, Double Income No Kids, que es un grupo muy interesante porque tienen doble entrada de dinero y todavía no tienen gasto fuerte porque no tienen hijos. Cuando nacen los hijos, los bebés, estamos hablando de nido lleno 1. Cuando esos hijos han crecido un poco, no son todavía adultos, pero no son ya bebés, estamos hablando de nido lleno 2. Cuando ya son adultos e independientes, pero todavía viven en el hogar familiar, es el nido lleno 3. La sexta etapa es cuando ya los hijos se van y se queda el nido vacío solo con los que lo formaron, la pareja, y todavía conservan su estatus de trabajadores y no hay todavía ninguno jubilado. Cuando ya se jubilan los progenitores, pasamos a la etapa séptima, que es el nido vacío. Y la última etapa es cuando uno de los dos falta y vuelve a haber solamente uno en la familia porque se ha vaciado el nido. Así habremos repasado los factores macro, cultura, y micro, grupos, con este tan específico que es la familia. Y ya podremos pasar a analizar los factores internos que influyen en el comportamiento de un consumidor. Y en cuanto a los factores internos, vamos a analizar los 4 factores internos básicos, que son la motivación, la percepción, la memoria y las actitudes hacia un determinado producto. Comenzamos por la motivación, definiéndolo, es el proceso interno que influye en la compra. De la motivación decimos que es un concepto hipotético, ya que no se puede deducir por observación externa. Es decir, yo puedo observar que alguien compra o no mi producto, pero nunca puedo saber por qué. Es algo que tengo que deducir a partir de comportamientos externos. Con respecto a la motivación, tenemos que analizar 2 aspectos. El primero es el motivo, por qué compra mi producto, y el segundo es la expectativa, que es la probabilidad de que mi producto satisfaga la necesidad que él tiene. Y con respecto a la expectativa, tenemos 2 parámetros que hay que medir cuando medimos una expectativa. En primer lugar, es la fuerza. Cómo es de alta o baja la probabilidad de que mi producto se adapte a su necesidad. Y por otra parte, el valor del incentivo, que es representa la atracción relativa que mi producto ejerce sobre el consumidor.
¿Qué debemos hacer con cada uno de estos tres factores? El motivo, la fuerza de la expectativa y el valor de incentivo. Pues el motivo tenemos que analizar. Tenemos que saber por qué un individuo puede comprar nuestro producto, porque si no, nunca podremos saber si estamos acertando o no. En segundo lugar, en cuanto a la expectativa, tenemos que medir cómo es de fuerte o no, cómo de intensa es la necesidad y cómo de fácil es que nuestro producto lo cubra. Y por otra parte, el valor del incentivo nosotros podemos aumentar, podemos hacer que nuestro producto sea más atractivo para él, aumentando el valor de nuestro incentivo. El segundo factor interno que vamos a analizar es la percepción. Y recordamos que la percepción era un proceso que tenía 5 fases. En primer lugar, el individuo estaba sometido a estímulos, estaba expuesto a estímulos, pero todavía no los interiorizaba. El segundo paso es cuando ya prestaba atención. Recordamos que la percepción es un proceso selectivo y solo prestamos atención a ciertos estímulos. En este caso, hemos prestado ya atención a un determinado tipo de estímulos y provoca una sensación en nosotros. Ya empezamos a interiorizarlo porque ya ha traspasado nuestra atención y lo incorporamos dentro de nuestras sensaciones. Codificamos esas sensaciones que estamos experimentando y lo integramos en nuestro sistema de valores. Ese es el proceso completo de la percepción. La memoria, como de fácil o como de difícil es que un consumidor se acuerde de nuestro producto. Recordamos cuando hablábamos de la notoriedad de la marca, hablamos de notoriedad asistida, de notoriedad espontánea y top of mind, primera mención. Eso depende de cómo de qué lugar ocupe nuestro producto en la memoria del consumidor. Y por último, tendremos que analizar cuáles son las actitudes de ese consumidor. Recordamos que las actitudes tienen 4 parámetros. En primer lugar, tiene un objeto. En este caso sería hacia nuestro producto. ¿Qué actitudes tiene ese consumidor hacia nuestro producto? El objeto seríamos nosotros, nuestro producto. La dirección puede ser el sentido en el que va, a favor o en contra. El grado es si es muy fuerte o muy débil, es decir, si estoy muy atraído por ese producto o estoy muy en contra de ese producto, ese es el grado. Y la intensidad es el nivel en el que estoy yo seguro o no de mis convicciones. Es decir, cómo tengo de afianzada esa actitud. ¿Por qué? Porque si la actitud no está muy afianzada, no es muy intensa, será muy fácil cambiarla, por ejemplo, con comunicaciones de marketing. Si es muy intensa y está muy arraigada, será más complicado. Entonces, siempre cuando analicemos una actitud, tenemos que analizar esos 3 parámetros, aparte del objeto, que es mi producto, si es a favor o en contra, si es el grado mucho o poco y si es muy o poco arraigado. Y con esto habríamos llegado al final del módulo en el que hablamos del comportamiento del consumidor. Hemos analizado cómo influye el entorno a nivel macro y micro y también cómo son las propias motivaciones internas de este consumidor.